Gloria a Dios una vez más. Vamos a estar hablando sobre el juzgar. Esto lo quiero llevar a colación porque hay muchas preguntas de que, cuidado que uno no puede estar juzgando, que no sé qué, que cuidado porque la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la pregunta es realmente, ¿qué es el juicio? Primeramente, ¿qué es juicio? El juicio es tomar una decisión. El juzgar es tomar una decisión con respecto a un tema o con respecto a un acontecimiento. Entonces uno toma una decisión y toda decisión se debe tomar en base a la Escritura, porque la iglesia del Señor, toda decisión que toma es en base de la Escritura. Cuando algo no está en la Escritura, nosotros simplemente lo dejamos ¿cómo decir? Bueno, cada uno sabrá él y su conciencia, porque no tenemos una base bíblica para decir es malo o es bueno. Pero cuando hay una base bíblica, sí se puede juzgar, la verdad que sí. La Biblia nos manda que nosotros traigamos juicio sobre las cosas, sean buenas o sean malas. Ahora, eso lo vamos a ver por la Escritura. ¿A qué se refiere cuando dice que no juzguéis para que no seáis juzgados? Porque es que hay juicios que le corresponden a Dios realmente y hay juicios que le corresponde a la iglesia tomar ciertas decisiones, depende de los hechos o depende de algún acontecimiento que haya pasado dentro de la congregación. Entonces la iglesia sí, para eso Dios ha puesto a los ancianos, a los líderes, a todo el grupo ministerial. Y ellos tienen que tomar decisiones. Eso significa juzgar, tomar una decisión en base de algo que ha sucedido, sea un problema, sea alguna circunstancia. Eso es juzgar. Entonces, vamos a estar primero leyendo Romanos. Para aquellos que dicen que no juzguéis para que no seáis juzgados. Vea lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. El versículo 12 y 13 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Si nosotros nos quedamos simplemente con este versículo, no juzguéis más los unos a los otros, bueno, nosotros podemos interpretar de muchas razones este versículo. Pero si nosotros leemos todo el capítulo, a qué se está hablando y a qué se está refiriendo, entonces vamos a entender. Porque del capítulo 14, desde que uno empieza el versículo 1 dice, vamos a leer el versículo 2, dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Para su señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Y vea lo que dice el 5. Uno hace diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hacerlo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, coma para el Señor, porque dará gracia a Dios, y el que no come, no coma para el Señor, y da gracia a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, más adelante cuando ya se dice que no juzguemos para no seamos juzgados, claramente usted al leer todo el capítulo se da cuenta que ahí lo que está hablando es acerca de la comida, de los días. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Para yo explicarlo un poco. Cuando el evangelio entró a los gentiles, porque Cristo trajo el evangelio a los griegos, a los judíos. Cuando el evangelio llega a través del apóstol Pablo a los gentiles, o sea, gentiles son los demás pueblos que no eran israelitas. Entonces los israelitas que habían creído en Cristo querían que los judíos, que los gentiles, los demás pueblos se circuncidaran, guardaran los días, guardaran muchos mandamientos que eran exclusivos de la ley, pero que ya no aplicaba para los gentiles, que eso es otro tema. Y entonces el apóstol Pablo, que era el hombre que Dios levantó para llevar el evangelio a los gentiles, tenía claro esto.
Entonces él peleaba mucho eso, de que, con los judíos, aún tuvo que reprender a Pablo, tuvo que reprenderlo porque Pablo cuando estaba con los judíos se simulaba ciertas cosas y cuando estaba con los gentiles solo, entonces hacía otra cosa. Entonces Pablo lo tuvo que exhortar y decir: Pedro, ¿qué te pasa a ti? Pero esos son otro tema. Aquí lo que nosotros nos damos cuenta cuando dice no juzguéis es que está refiriéndose a comida y a los días y luna llena y sábado, días de fiesta. Entonces Pablo le dice: no, el que dice que no coma carne, que no coma, y el que quiere comer, que coma, que si usted dice que este día hay que guardarlo, guárdelo si quiere, y si no, entonces no lo guarde y nadie juzga a nadie. A eso se refiere. Si usted lee con atención, se está refiriendo, es que está Pablo lo que está diciendo, que aquí en adelante no se juzguen esas cosas, las cuales cuando Cristo murió, Cristo quitó, dice que quitó la pared de intermedio que había. Eso está en Efesios capítulo 2. Sí, Efesios capítulo 2. El versículo está por ahí como por la mitad. Dice que Cristo quitó la pared intermedia de lo que, ¿cómo se llama? De lo que separaba a Israel de los demás pueblos, que era la ley de los ritos. Ya. Por eso de ahí en adelante, cuando Pedro vio la visión del lienzo y vio los animales inmundos y oyó la voz que le dijo: mata y come, y él le dijo: Señor, yo no he comido nunca nada inmundo. El Señor dijo: no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Ahí se refería a los gentiles, pero también se refería a los animales, porque después es confirmado más adelante por la escritura que Pablo pelea mucho por eso, que todo animal Dios lo limpió ya, y que a la hora de la verdad nadie juzgue si el otro come esto, no come lo otro. Entonces a eso se refiere: no juzguéis para que no seáis juzgados, de que ya se dejen de esa pelea. Hay otro pasaje donde habla también de juzgar, que no debemos juzgar. Mateo 7, capítulo 1 de Mateo 7. Aquí vamos a ver algo muy importante. Mateo 7, capítulo 1, vea lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Hasta ahí, si leemos hasta ahí nada más, lógico, no hay que juzgar. Pero ¿a qué se está refiriendo realmente? Eso es como yo coger una conversa mocha, ¿no? Que no, fue que perdió la pluma de escribir la perdió. Sí, porque yo oí que se le cayó. Pero yo cogí la conversa mocha. Si yo estuviera desde el principio de la conversa, entonces me di cuenta que no se hablaba de pluma de escribir, se estaba hablando de la pluma del agua. Entonces, si tú lees un versículo solo y te queda ahí, tú puedes interpretar muchas cosas que quizás ni siquiera se está hablando de eso. Si tú sigues leyendo, el versículo 3 dice: ¿y qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo? ¿Qué? Y vea lo que dice el 5, que aquí empieza a aclarar más la situación. Dice: hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Aquí claramente nos está diciendo que no juzguéis estando en la misma condición, porque dice: echa primero, resuelve tu problema, corrígete tú primero, y entonces tendrás autoridad para hacerlo con el otro. Porque imagínense un juez ratero juzgando a un ratero, un juez. Por eso es que los jueces tenían que ser moralmente sin tacha. Los jueces tenían que ser, todo el que juzga tiene que ser personas que estén en la condición moral. Aún en los jueces, aún en las mismas leyes. Sino que ahora mismo usted sabe que se ha corrompido todo. Por eso es que la Biblia dice que el respeto y el que honra, honra. Pero ahora el respeto se ha perdido porque no se lo han ganado. Porque la gente sabe que son ladrones, que son rateros, que son... Entonces, ¿qué respeto le pueden tener? Pero todo el que juzga necesita tener
una personalidad y una moral intachable. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante lo que sucede entonces en la iglesia. ¿Quiénes son los que deben juzgar? Que la misma escritura lo dice. Entonces aquí cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, lógico. Si tú dices que el reloj es malo, un ejemplo, que tú digas que el reloj es malo y te ven usando reloj, lógico que el otro te va a decir, mira, ¿y tú qué vienes a decir? Alguien que diga que ven acá, tú no te puedes montar en el altar así, un líder, y si el líder no tiene la moral y el otro le tiene su tapado también, le va a decir, ¿y usted qué va a decir si usted tiene rabo de paja, como le dijo uno al otro? Es que todas esas cosas se ven, yo no estoy hablando aquí en parábola, estoy hablando directo. Todas esas cosas se ven. Uno fue a decirle al líder, vea, usted hizo eso, y el otro dijo, tú no digas nada que tú tienes rabo de paja, tú también lo hiciste. Entonces, cuando no hay una moral realmente para juzgar, lógico, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, con la misma vara que mide serán medidos. Por eso es que intachablemente debemos vivir una vida en el Evangelio para nosotros tener la autoridad. Oiga, porque la autoridad es algo que realmente se ha perdido por la moral que hoy en día se vive en muchas partes, aún del pueblo de Dios. Pero ahora, ¿realmente se debe juzgar algunos casos que suceden en la iglesia? Claro que sí, no es pecado. Mire, antes de pasar esa parte, ahí donde digo yo que no hay que juzgar para no ser juzgado, eso fue lo que el mismo Cristo también enseñó, de que cuando uno no tiene la moral suficiente no puede hacer ciertas cosas. Porque cuando le llevaron la mujer adúltera, ¿qué dijo Jesús? Bueno, la ley decía que hay que apedrearla. O sea, la ley en ese entonces, porque Cristo nació bajo la ley. Cuando Cristo nació estaba la ley vigente. Entonces, la ley decía hay que apedrearla. Y ellos estaban pidiendo algo que decía la ley. Pero Dios, conociendo a ellos, conociendo su condición, que es lo que indignó al Señor, el Señor le dijo, listo, no hay problema. El que te libre de pecado, que sea el primero que la tire. Pero la palabra de Dios fue tan contundente y con esa autoridad que les penetró al alma y los redarguyó, los enfrentó, que ninguno se atrevió a tirar la piedra. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Mire, están juzgando y ustedes están en la misma condición. Eso es lo que sucede. Por eso es que, pero no es que no se deba juzgar. Hay cosas en la iglesia que se debe tomar medidas y se debe juzgar. Y no solamente el líder debe juzgar. La Biblia muestra que están los ancianos, están hermanos con ya que tienen un conocimiento en la escritura. Porque nadie que no conozca la escritura bien puede a veces juzgar, porque ¿qué va a juzgar si él mismo ni conoce la escritura? Tiene un conocimiento muy vago y hay temas y hay situaciones que son muy complicadas juzgarlas porque son muy complejas y hay que como tener muy un sostenimiento bíblico para tomar una decisión, porque todo juicio tiene que ir con una base bíblica. Tú no puedes juzgar a tu antojo ni a lo que a ti te parece que es, sino con bases bíblicas. Ahora, si nosotros vemos Corintios capítulo 5, aquí es donde vamos a entrar en materia. Para los que dicen que cuidado, que está juzgando, que eso no se debe. Bueno, 1 Corintios capítulo 5, vea qué dice. Corintios capítulo 5, el versículo 3 en adelante dice: y ciertamente, bueno, vamos a leer del versículo 1 para que podamos tener como una claridad el problema que había. Versículo 1 del capítulo 5 de 1 Corintios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. O sea, aquí había un caso de inmoralidad. Y dice: y vosotros estáis hinchados, o sea, vanaglorioso la iglesia, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal hizo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Ahora, vea el versículo 3,
Y ciertamente como ausente en el cuerpo, ya presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. O sea, ya el apóstol Pablo tomó una decisión. Lo he juzgado. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de su carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire el juicio que da. Mira el juicio que da. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura le leuda la masa. O sea, el apóstol Pablo lo que está exhortando diciendo, tienen que hacer algo. Porque en vez de tomar una decisión y estar ayunando, estar orando y clamando, Señor, ten misericordia, ayúdanos a resolver este problema. No, esto no puede seguir así. Los que estaban era en jactancia. Que eso es lo que sucede hoy en día. Que el pecado está metido en los altares y no lo juzgan, sino que están y que y si el pecado es del líder es peor, porque no, él y Dios, o sea, no hay que estar hablando nada, porque cuidado, te cae la maldición por estar hablando de siervo. Ese es el problema de él y Dios lo ayudará. Y todo el mundo callado y permiten que el siervo siga en su maldad, y aún comprueban que es así y todavía no se atreven a decir nada, porque no, cuidado. Cuidado, ¿para qué? Porque no se puede juzgar. La Biblia dice no juzguéis. Ya vio que lo que hacen es que cogen versículos meramente y lo hinchazan a un problema y a algo que no es real. Cogen un versículo que está hablando de otra cosa y lo quieren meter donde no va. Y quieren excusarse en esos versículos, cuando aquí el apóstol habla de que ya en ciertos casos dentro de la iglesia hay que tomar una decisión. Y dice, ahora vea lo que pasa. Voy a seguir leyendo, pero el versículo 9, vea lo que dice. El versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Escuche con atención. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no envolváis es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí se da cuenta? Y aquí el 12 y el 13 es fundamental para que usted entienda. Dice, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están afuera? Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. A los que están fuera Dios los juzgará, pero los que están dentro de la iglesia, vea lo que dice, quita pues ese malo de entre vosotros. O sea, los que están fuera Dios los juzga, pero los problemas que suceden en la iglesia tiene que tomar carta en el asunto. Pero el problema es cuando es el líder. Porque cuando es un miembro fácilmente el líder toma una decisión. A veces ni hace partícipe a los ancianos ni nada. Él mismo toma la decisión cuando la Biblia dice, ¿cómo le juzgaremos si no? ¿Acaso dice nuestra ley que hemos de juzgar a alguien si primero no le oye? Hay que escuchar. Hay que escuchar las dos versiones para tomar un juicio correcto. Porque tú no puedes tomar un juicio escuchando una sola versión y la otra no. Simplemente porque no, yo sé que lo que él me dijo es verdad. No. Hay que escuchar siempre las dos versiones para dar un juicio. Nunca se le puede negar el derecho a los dos a hablar. Entonces es fácil juzgar a un miembro, pero cuando se refiere a un líder, como ahora está la enseñanza de que nadie le puede decir nada porque primero Dios, después el apóstol y después los otros. Esa es la enseñanza que hay hoy en día. Que cuidado con los siervos de Dios, y ya se sabe, se comprueba y hasta se ve que hay una falta grave en la cabeza, y entonces nadie se atreve a decir nada porque ojo, ya que Dios se encargue, Dios se encargue, sigue llevándole los diezmos para que él siga jactando y en su pecado y no se aparta, porque no hay nadie y de los ancianos y de los demás ministerios que le diga, venga acá, hasta aquí usted pare,
porque no podemos seguir así. Tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y si no se arrepiente, entonces usted lo tiene que abandonar. Porque ¿cómo usted va a seguir con un líder así? Líder que no se arrepiente, por mí yo no le llevo más nada, ni ofrenda, ni nada le doy. Tiene que arrepentirse, porque yo no voy a seguir jactándole la tripa y él haciendo de la suya. No, señor. No, entonces hay gente que dice, no, es que yo cumplo con Dios, pero Dios está diciendo que hay cosas que hay que juzgar, porque usted no puede permitir que la iglesia se ensucie, usted no puede permitir que el pecado llegue al altar, usted no puede permitir que el evangelio se machite, usted tiene que ser defensor de la palabra de Dios, de la justicia. Y el mismo Levítico y Deuteronomio dice que en el juicio no se puede inclinarse al grande por ser grande, ni al pobre por ser pobre, ni al chico. Dice, con justicia juzgará a mi pueblo. Y el Nuevo Testamento dice que Dios es justo, y por cuanto Dios es justo, dice, vosotros seáis justos también. Nosotros tenemos que practicar la justicia, y la justicia que es de Dios no tiene acepción de personas. Entonces, yo no puedo inclinarme al grande por ser grande, ni al chico por ser chico. Hay que dar el veredicto correcto. El que tiene razón la tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Todo conforme a la escritura, lógico, porque no me puedo salir de los parámetros bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos el capítulo 6, miren lo que dice el capítulo 6. El capítulo 6, ahí mismo de 1 Corintios, que es la continuación de lo que estamos en el capítulo 5, dice. Vamos a leer el principio para que el versículo 1, para que usted vaya entendiendo. O sea, si alguno de vosotros teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si al mundo hemos de juzgar por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosa muy pequeña? El 4 ve lo que dice. Por tanto, si hubieres de tener juicio de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para vergüenza os digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vea lo que está diciendo, no hay entre vosotros ninguno sabio, ni a uno, ni siquiera uno para que pueda juzgar entre sus hermanos. Ese es el versículo 5. O sea, que claramente nos da a entender que la iglesia sí tiene la facultad, no solamente el líder, porque entonces cuando el líder es el que comete el error, entonces ¿quién lo juzga? Aquí dice, para vergüenza os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Quiere decir que los ancianos de la iglesia, los que ya han alcanzado un conocimiento en la palabra, porque vea lo que dice 4. Por tanto, si hubiere de tener juicio de cosas de este siglo, poner para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, ponen a juzgar personas que no tienen conocimiento realmente de la escritura. ¿Cómo van a juzgar conforme a la palabra de Dios si ni ellos mismos saben dónde están parados, por decir? O sea, no tienen mucho conocimiento. Entonces, el versículo 5 dice, ¿acaso no hay ninguno sabio entre vosotros que pueda juzgar entre sus hermanos? O sea que los ancianos de la iglesia, los hombres que han alcanzado cierta madurez y conocimiento en el evangelio, en casos que sucedan en el pueblo, pueden reunirse y juzgar, tomar una decisión. Entonces no es que solamente el pastor o el líder es el que pueda hacerlo. Claramente la Biblia deja claro de que hay muchas personas cristianos, seguidores del Señor, que tienen la capacidad de tomar un juicio correcto y justo. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Ya vio? Entonces, aquí nos damos cuenta que sí se puede juzgar, porque hay cosas que se tienen que corregir en la iglesia de Dios. Entonces, como si no hay juicio, entonces, ¿cómo se corrigen las cosas? Si no hay juicio,
Ajá, ¿cómo se corrigen? Dígame usted de pronto allá, escríbame y diga, no se puede, ¿qué? Si no hay corrección. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 1, aquí hubo un juicio. Y no solamente estaban los apóstoles, también estaban los ancianos. Si nosotros leemos con atención, ellos juzgaron también, porque ellos conocían la Escritura. Ellos tuvieron la facultad de juzgar. Por eso una persona que no lee, no escudriña, no conoce a profundidad la Escritura, ¿cómo puede juzgar? Por eso 1 Corintios 6 que leímos, el 4 y 5 muestra que alguien que no conoce mucho la Escritura, ni tiene el Espíritu de Dios, no puede juzgar. Pero sí se puede juzgar las cosas conforme a la Biblia. El pecado hay que juzgarlo y hay que frenarlo en la iglesia de Dios. Porque por el pecado Israel no entró, los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Y Dios los dejó postrados en el desierto. Y Dios juzgó el pecado en el pueblo y le dio autoridad a Moisés de juzgarlo. Y a un fin que dice que atravesó con una lanza a uno de los que hizo maldad delante de Dios. Y la ira de Dios cesó enseguida. Ahora tampoco eso en el Nuevo Testamento estamos permitidos matar. Pero hay que frenar el pecado, es lo que estoy diciendo. Hay que frenar para que la ira de Dios se detenga, porque si no la ira de Dios va a estar sobre el altar, va a estar sobre la iglesia, porque la iglesia en vez de tomar decisiones se deleitan, no, y entonces lo que se ponen es a los que realmente quieren la justicia, se ponen a tirarle a ellos, o sea que ellos son los malos, que ellos son los que hablan mucho, que ellos son los que están estorbando a la obra de Dios. Y si es siervo, entonces más todavía, que ellos son los que están hablando mal del siervo, del ungido. Cuidado, que le va a caer la maldición. Arrepentíos y convertíos de verdad, dice la palabra de Dios. Porque el pecado hay que quitarlo para que la ira de Dios se detenga. Entonces por eso el apóstol dice, en vez de estar humillado delante de Dios, entonces están envanecidos. Hombre, quiten a ese malo de entre vosotros para que la tierra sea sana y para que la iglesia de Dios sea sana y no se regocijen. Por eso digo yo que todo hay que hacerlo con amor. Lo que pasa es que por eso le digo, hay casos de casos. Por eso hay que tener conocimiento en la Biblia para saber qué decisión tomar, porque es que hay casos que realmente la persona no pecó porque pobrecito, se descuidó. No, hay casos de casos que prácticamente la persona es un maligno incrustado en la iglesia del Señor. Un maligno incrustado en la iglesia del Señor. Mire, ahora, mire 1 Corintios 5:19. Dice, contra un anciano no reciba acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Esto quiere decir que tampoco es que los ancianos y la gente que tiene ciertos puestos en la iglesia están exentos o son libres de que nadie les diga nada. Si se comprueba de que hay maldad, hay que decir. Por eso digo, no admita acusaciones contra un anciano, no reciba acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. O sea, si hay más de 2 y 3 testigos es porque la cosa sí, hay que prestarle atención, porque puede ser cierta verdad, hay que investigar, hay que indagar, hay que ver qué pasa, hay que oír las versiones, venga acá, qué está pasando, hay que resolver esto no puede seguir así. Eso lo dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Entonces, mis hermanos, estas meditaciones yo las hago es para enseñarle al pueblo, porque la verdad es que el pueblo, hay mucha gente que tiene conocimiento y sabe cómo son las cosas, pero es que hay hermanos que me preguntan, ¿cómo hacemos en esta situación? ¿Cómo hacemos? Y ajá, bueno, Dios sabrá. No, Dios sabrá no.
hay cosas que la juzga usted y hay cosas que sí le corresponde a Dios. Y lo que hemos de juzgar nosotros lo juzgaremos y lo que ha de juzgar el Señor, Él lo juzgará. Pero la iglesia de Dios tiene que seguir adelante sin mancha, sin arruga y lógico, todos luchando para poder llegar al cielo. Recuerde, muchos intentarán entrar por la puerta angosta y ¿qué? Y no lo lograrán. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé la fuerza para lograrlo. Pero para eso hay que apartarse del mal. Porque si no nos apartamos del mal, si usted ha cometido una falta, tiene que corregir. Y si usted corrigió, siéntase con la moral de usted decir esto es malo, aunque usted algún tiempo lo haya hecho. Porque el problema es que si usted lo está practicando en el momento, lógico, se va a sentir de pronto no con esa fuerza moral para decir, no, esto es malo o no se puede seguir permitiendo esto. Recuerde, muchos intentarán entrar por la puerta angosta y no lo lograrán. Mi hermano, terminemos esta carrera bien corrida, porque la salvación es tan grande que sería muy doloroso que no entremos a ella. Quiero que quede con esta palabra. Muchos intentarán entrar por la puerta angosta y no lo lograrán. Muchos intentarán entrar al cielo y no lo lograrán. Que Dios tenga misericordia de nosotros y lo logremos. Eso sí, no lo vamos a poder lograr si vivimos en el pecado. Y aún si vemos el pecado en el mismo altar donde se mueve el Espíritu de Dios y no hacemos nada por él, el Espíritu de Dios se va a apartar de ahí. Si se aparta de ahí, ¿qué hacemos nosotros donde no está el Espíritu de Dios? Dígame usted, ¿qué hacemos nosotros donde no está el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios es el que da vida, si el Espíritu de Dios es el que transforma, si el Espíritu de Dios es el que liberta, si el Espíritu de Dios es el que envuelve, si el Espíritu de Dios es el que nos catapulta, como hablan muchos, si el Espíritu de Dios es el que, mejor dicho, es que nos va a santificar cada día más. Y quiero terminar con esto, aunque tengo que salir ahora. Quiero terminar con esto. Como dice Apocalipsis, el que esté limpio, el que sea santo, santifíquese todavía. Pero el que esté inmundo, entonces que sea inmundo todavía si no quiere cambiar. Entonces, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.